Muy bien, vamos a comenzar hoy con el estudio de Hebreo. Yo le decía hace un ratito que para nosotros, para el grupo, es un nuevo libro que vamos a estudiar, que es el libro de Hebreo. Algunas características del libro de Hebreo. Primero, que no conocemos el autor. No es un autor conocido, aunque muchos lo hablan que es Pablo. Pablo no se menciona en el libro, por lo menos no se nombra como el autor. Otros nombran que es Apolos, que pudo haber sido el que lo ha escrito, y otros mencionan que es un discípulo de ambos. Dijo, ¿a quién le escribe? Y se cree que escribe a los hebreos judíos en la diáspora, fuera de Jerusalén. Se discute si se escribió antes o después de la destrucción del templo, aunque hay muchas referencias al mismo y a algunos comportamientos que tienen que ver con lo cúltico que ellos conocían. ¿Sí? El libro se centra en comparar a Jesucristo, como mejor a lo anterior y utiliza algunas referencias, ¿sí? Como Jesús es superior a Moisés, Jesús es semejante a Melquisedec, ¿no? Dice la Biblia, y cuando lleguemos a ese capítulo vamos a explicar quién es Melquisedec y por qué dice esto, ¿no? Porque es esta referencia a Melquisedec. Pero yo quisiera hoy que leyéramos y analizáramos el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Es un capítulo que va a hablar de Jesús como superior a los ángeles, pero la verdad yo pensaba, o lo titulé al mensaje, presta más atención. Porque es una cuestión que a veces hemos perdido, que no prestamos atención. Aunque escuchamos, no prestamos atención a lo que Dios quiere. Dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Queda claro que Jesús es el que va a transmitir la palabra a partir de ahora para ellos. Lo que está diciendo es muy bien. Hasta ahora nosotros escuchábamos a los profetas y el pueblo de Israel tiene una rica historia de profetas. A partir de ahora, Dios habla a través de Jesús, a través de su palabra. Un poco esto sirve para entender a quién debemos escuchar. Nosotros debemos escuchar, ¿sí?, lo que dice Jesús. Y lo que dice Jesús está en la palabra de Dios. Está bueno escuchar ¿sí?, a profetas, pastores, predicadores. Sí, está muy bien. Y siempre y cuando estén hablando de esto, de lo que dice Jesús. Porque es claro eso. ¿Y por qué debemos escuchar a Jesús? Eso lo explica en el 3 y 4 del 1. Después va a ser del 5 al 14 todas referencias sobre Jesús. Pero dice en estos versículos, él es el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿Sí? Jesús es superior a todos. Y utiliza la frase de ángel porque los ángeles son como esa figura mística, esa figura que creemos que son
superpoderosos. La realidad es que a nosotros en esta época muchas veces nos preocupa o nos llama la atención cuando alguien habla de ángeles. Vi un ángel me hizo esto, un ángel hizo lo otro, ¿no? Esa figura, ¿no? Sí, a veces nos desviamos. De hecho, estamos más preocupados en muchas iglesias, en muchas situaciones, a hablar de ángeles o demonios. Los demonios son ángeles caídos. El autor de Hebreos automáticamente dice, miren, hay que escuchar a Jesús porque Él está sobre todo esto. Está a la derecha del Padre. Es el único que nos purificó los pecados. Es el único que hizo. No importa lo que hizo el pastor de la iglesia, no hizo lo que importa, lo que cuentan las historias de un ángel. No importa eso. De hecho, aclara en el versículo 14, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados a ayudar a los que han de heredar la salvación. De hecho, los ubica y dice, miren, los ángeles que tanto les preocupa, se ve que había alguno que creía que un ángel lo podía salvar, ¿no? O sentar por la duda que lo pica una serpiente, cosas así. Los ángeles son sirvientes. ¿Por qué no escuchan a Dios? No, si baja un ángel hoy y me dice tal cosa, yo lo voy a hacer. Y en la palabra está. En la palabra de Dios está. No necesitas que baje un ángel, dice el autor de Hebreos. Obviamente nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención a todos nosotros. Si apareciera un ser alado en este momento, un ser... Primero, los ángeles no tienen alas. Tema que sería interesante para discutir, hacer un curso de angelología, no de duendelogía, de angelología, ¿no? Los ángeles no tienen alas. Sí, la fábrica es casi, ¿no?, un ser todo brillante. En este momento nos llamaría la atención. Pero los ángeles son sirvientes, dice. El único que nos purificó de nuestros pecados y que se está sentado a la derecha es Jesús. Y Jesús es el único medio de salvación y es por quien habla Dios. De hecho, en el 12 empieza diciendo algo, dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tal salvación fue anunciada primeramente por el Señor y a los que oyeron no las confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ellas con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su santa voluntad. El autor de Hebreos empieza el capítulo 2 afirmando algo claramente importante. Prestemos atención. Está bueno escuchar a los ángeles, como decir, bueno, el mensaje de los ángeles tuvo validez, pero prestemos atención. No perdamos el rumbo, porque habla no de escuchar, sino de prestar más atención. ¿Sí? Escuchar, podemos escuchar. Yo puedo estar hablando en este momento y ustedes pueden estar escuchando 10.000 ruidos más en su casa. Y estar escuchándome. Ahora, prestar atención y prestar más atención es detenerse, es escuchar detalladamente, es reflexionar sobre lo que se dice. La invitación del autor de Hebreos para que no perdamos el rumbo para dónde vamos es este hecho de confiar
plenamente en lo que Dios tiene, es este hecho de confiar claramente en lo que Dios tiene y escuchar en su palabra. No quedarnos con lo superfluo, no quedarnos con aquellas cosas que nos llaman la atención y que no van a la profundidad. Obviamente, que aparezca un ángel es interesante, no le quitamos validez, pero es más importante escuchar la palabra de Dios. El mensaje de salvación solamente fue anunciado por Dios, por Jesús. No, pero mirá lo que dijo tal, mirá. Si no está anunciando el mensaje del Señor, estamos en problemas. De hecho, él dice que ese testimonio fue confirmado a través de señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Es interesante agregar que los dones los distribuye el Espíritu Santo. Y según como él quiere, no lo puede distribuir un pastor. Y tampoco lo puede quitar un pastor. A veces nos quedamos con aquellas cosas que nos interesan, con lo superfluo, con los ángeles, con los milagros. Solamente los ángeles son servidores. Solamente los milagros son dar testimonio del mensaje de Cristo. Tenemos que prestar atención. Para no perder el rumbo, para no perder esas cosas, para no perder lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que prestar atención. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere, preocupados por lo que Dios quiere. Escuchar su voz es la única manera. Sí, de que podamos seguir el rumbo y podamos llegar a buen término. No podemos perder el rumbo. Tenemos que prestar más atención. ¿A quién? A lo que Dios dice en su palabra. Los pastores, los líderes, los predicadores, solamente somos servidores de Dios y debemos dar testimonio de lo que Dios hace y no nos tenemos que llevar a la gloria por lo que Dios hace. Lo que tenemos que prestar atención es a Cristo. No perder de vista que Cristo es nuestro foco. No perder de vista que Cristo es nuestro foco, que es nuestro centro en este tiempo. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día. Gracias por lo que puedes hacer, Señor, sin que nosotros te lo pidamos. Acompáñanos. Bendícenos, Señor. Bendícenos en el resto del día. En nombre de Jesús. Amén.